ahora vamos a aplicar todo lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido hasta ahora en cuanto a cálculos de coeficientes, un poco a balances de energía, cómo lo aplicamos en el cálculo ya de un equipo concreto que es muy frecuente en cualquier industria. Obviamente vamos a tomar un ejemplo, un equipo sencillo, pero que lo van a poder aplicar para cualquier equipo a la cuestión conceptual, la van a poder aplicar para cualquier equipo de intercambio de calor. Evidentemente, los intercambiadores de calor son un equipo que están presentes en cualquier tipo de industria, ¿no es cierto? O sea, no va a haber proceso productivo donde no encuentren este tipo de equipos. Bueno, lo que tenemos que saber ya, todo lo que es el concepto de resistencia, por eso insistimos tanto en lo de circuitos, en los cálculos de coeficientes de transferencia, H, resistencias en serie, y el balance de energía. Acá tenemos nuestro famoso circuito en serie, donde voy a tener el ejemplo típico de un intercambiador de calor. ¿Qué es un intercambiador de calor? Donde yo tengo un fluido frío, un fluido caliente, e intercambian calor entre ellos sin mezclarse. O sea, ese sería el objetivo, no se pueden mezclar. Obviamente lo van a tener que hacer a través de una pared física divisoria, que va a ser, en este caso, como lo están viendo en la imagen, es en este caso, es un intercambiador de doble tubo, vamos a ver, así se van a denominar, que son tuberías concéntricas. ¿Cómo funciona esto? Esto ya lo hemos visto, ya saben ustedes que tienen una resistencia térmica para transferir calor desde el fluido del seno caliente hasta la pared. En la pared tengo otra resistencia y finalmente tengo una resistencia para transferir calor hasta el fluido frío. Acá tienen, a propósito de lo que se pedía en el evaluativo, lo que conocemos como un perfil transversal de temperaturas, ¿sí? Observar que lo que yo tengo acá es la temperatura en el fluido caliente, la temperatura en el fluido caliente, acá hemos dado en llamar H, hot, y la temperatura en el fluido frío. En un perfil transversal yo estoy observando cómo obviamente hay un delta de T entre el fluido caliente y el fluido frío. Ese delta de T es la fuerza impulsora que permite que exista esa transferencia de calor en esa dirección. De todas maneras, evidentemente el calor, el flujo calórico que atraviesa las tres etapas, las tres resistencias es el mismo porque está en serie. En esta cañería, como lo tienen acá dibujado, el fluido caliente va por el centro y el fluido frío va por el espacio anular. Y evidentemente el calor se va a transferir en la dirección radial, que es lo que acá está representado en el plano. Entonces, esto es un perfil transversal de temperatura, ¿sí? Esto es lo que yo les había pedido lo que les habíamos pedido para el evaluativo. Perfil transversal de temperaturas. En ese perfil transversal de temperatura lo que queda evidenciado es el delta de T que tengo, lo puedo ver, entre el fluido caliente y el fluido frío. Evidentemente, en las partes líquidas voy a tener una curvita hasta que llego a la temperatura de pared. En la pared tengo una caída de temperatura lineal, tengo la temperatura de pared en el fluido frío, tengo la temperatura de pared en el fluido caliente. Evidentemente eso es una recta porque tengo conducción y finalmente tengo otra curva que es la zona de la caída de temperatura en la película del fluido frío y finalmente la temperatura en el seno del fluido frío que es la temperatura T-cold, ¿sí? Acá tengo TW1 y TW2, como les decía, la temperatura de pared caliente y temperatura de pared fría. ¿Qué es lo importante de esto? Que sepamos identificar las resistencias que tengo en cada uno de los mecanismos que voy a tener de transferencia entre el fluido caliente y el fluido frío. El primero claramente es una convección,
En todos los casos aquí tenemos convección forzada. No sé si el régimen es laminar o turbulento, pero en todos los casos es convección forzada. ¿Por qué forzada? Porque está circulando por el interior de un tubo y solamente se lo puede forzar a circular. No puede haber convección natural en un fluido en estas condiciones que se está moviendo. Entonces, ya esto puede ser laminar o turbulento, pero siempre es convección forzada. Tanto la resistencia en el fluido caliente como la resistencia en el fluido frío, así lo demuestran, y me queda 1 sobre H por el área de transferencia, el área exterior, y acá me queda el área interior por el coeficiente interior, pelicular de convección en el fluido caliente. Y obviamente me queda en el medio como un sándwich la conducción, que es lo que estamos viendo acá, la resistencia en amarillo. Están todas recuadradas con los colores respectivos para que no se pierdan, celeste, amarillo, rojo. Y la resistencia en la parte sólida, en este caso, como es un área variable, me queda el área media logarítmica, el espesor sobre K por el área media logarítmica. Y acá tiene representado el circuito en serie entre el fluido caliente y el fluido frío. Es indistinto que el fluido caliente esté adentro o afuera, ¿sí? Lo que va a suceder es que, depende cómo sea el sentido que yo tenga, el calor va a pasar de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Observar que no estamos hablando acá de transferencia de calor, si bien yo lo dibujé ahí un poco exagerado, no estoy hablando de transferencia de calor desde la pared, esto no lo estamos considerando que el calor que sale pasa al otro fluido. O sea que esto estaría aislado para nuestro sistema que estamos considerando acá. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, profesor. Bien. Bueno, esto era entonces lo que ustedes tenían que representar en ese problemita cuando les pedían el perfil transversal, y este es el circuito que tendrían que haber representado también en ese problema, que ya lo vamos a tomar después. La única diferencia es que en ese problema, acá era convección natural, y en estos casos siempre van a ser convección forzada. La cuestión que ya aprovecho para decirles, en esa tubería que yo tenía de esta manera, ¿sí? Que yo la veía así, donde sale el fluido caliente y entra el fluido frío, circulan en la otra dirección, este Q es de caudal, no es de calor, ¿no? Lo voy a poner con otra letra para que para que no se confunda. Este es el Q del fluido frío y este es el Q del fluido caliente. Entonces, en este intercambiador de calor por donde van circulando los fluidos, esto se produce a lo largo de una longitud, porque este tubo no es infinito. Entonces, allí sí va a aparecer el perfil longitudinal y que me va a ir indicando cómo varía la temperatura a lo largo de la longitud en la medida que el fluido va recorriendo esa distancia. Ahora, por supuesto, esta distancia, como les digo, es una distancia finita. Esto no es un tubo infinito. El intercambio se produce en un equipo donde, evidentemente, tiene una longitud finita. Obviamente, el fluido frío se va a calentar y el fluido caliente se va a enfriar si vienen en contracorriente. Después vamos a ver que puede haber contracorriente o corrientes paralelas. Entonces, este es el perfil de temperaturas longitudinal. Bueno, ya entendimos perfectamente que si yo voy de adentro hacia afuera, yo tenía entonces, si yo lo veo así, a mi esquema, esta es la pared metálica, acá tengo la temperatura del fluido caliente y acá tengo la temperatura del fluido, perdón, frío, y acá tengo el fluido caliente. Entonces, si yo lo analizo al mecanismo allí, yo sé que está saliendo calor desde el caliente hacia el frío. Ese es el calor que está atravesando las paredes metálicas y las resistencias de las paredes
de film en la parte líquida afuera y en la parte líquida interior. Ese calor que atraviesa las tres paredes es el que va a atravesar las tres resistencias en serie. Si ustedes tienen la posibilidad de calcular entre una de ellas, lo van a poder hacer. ¿Ah? Si conocen las temperaturas, estas, lo van a poder hacer, porque el calor que atraviesa todas es el mismo, es un circuito en serie. Es el mismo calor que atraviesa esta resistencia que esta, que esta. Entonces la ley de Ohm, que era Q igual a delta de T sobre R, en este caso podría haber puesto delta de T total, entonces el Q vale sobre la sumatoria de las resistencias. Pero también podría haber puesto, por ejemplo, la temperatura caliente menos la temperatura de pared 1, y entonces ponía 1 sobre H caliente por el área interior, del fluido interior. ¿Se entiende? Porque pongo acá, ahí, HI, esa resistencia. Es exactamente el mismo calor que si consideraban la resistencia acá o acá. Bien, como es el mismo calor, entonces lo que ustedes tienen acá es esta ecuación donde ustedes ven que el calor es el mismo que atraviesa, que va de la pared, desde el fluido caliente hasta la pared, que va desde la pared caliente a la pared más fría, y que va desde la pared más fría al líquido más frío. En todos los delta de T los divido en sus respectivas resistencias y el calor es el mismo. Es decir, que si ustedes quieren calcular el calor y conocen la temperatura de pared y temperatura del fluido, pueden trabajar solamente con esta parte de la ecuación. Pero si no conozco las temperaturas de pared, voy a tener que hacer el trabajito matemático, que es el mismo que se hace para la ley de Ohm de circuitos en serie, donde ustedes despejan las temperaturas y sacan factor común después calor, y les queda, sumando esta ecuación, haciendo la suma de todas estas ecuaciones, se les va a ir simplificando y le queda temperatura caliente menos temperatura fría, igual a Q factor común de 1 sobre HI a I, E sobre K a ML, 1 sobre HE a E. Y tengo esta ecuación que es la ecuación que me está diciendo que si la fuerza impulsora es temperatura de fluido caliente menos temperatura de fluido frío, la resistencia es la suma de todas las resistencias en serie. Resistencias en serie. Y es esta la ecuación que a mí me lo define. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir el coeficiente total de transferencia de calor, también conocido como coeficiente global de transferencia de calor? Ese coeficiente va a ser uno que me tiene en cuenta todas las resistencias y vamos a decir, mira, tu coeficiente va a ser U igual a Q punto sobre delta de T. Es como si ustedes de esta ecuación, chicos, de la ecuación 1, despejen las resistencias. Todos estamos viendo que las resistencias son siempre la forma del área por acá, E sobre K, acá por H y acá por H. Si ustedes como que sacaran factor común el área acá, un área genérica, y esto se les va a desaparecer, un área genérica, digo, ¿no? Entonces les queda arriba y les queda por delta de T. Entonces, van a definir el U como el mismo valor que tiene H, las unidades van a ser vatios sobre metro cuadrado, grado centígrado, pero me incluye todas las resistencias, tanto la de convección como la de convección interior, la de convección exterior, como la de conducción. Esa es la forma de calcular entonces el coeficiente global de transferencia de calor, donde esa área que aparece acá, el U es ese coeficiente, y donde esa área es un área que no es un área, a ver, vamos a poner de otra manera, es un área genérica porque no la tengo. Acá yo puedo calcular el área interior de transferencia, acá puedo calcular el área media logarítmica de la parte de conducción en la cañería, acá puedo calcular el área exterior de transferencia de calor, pero fíjense que yo las englobo a todas y llamo, mira, todo eso va a ser U por A, y listo, se acabó el problema. Y me queda la inversa sobre todo lo que yo ya, si yo hacía acá como un U por A, una sumatoria total de todos estos elementos que tengo acá.
A lo que vamos a tener que sumarle, esto que está acá bastante claro, creo yo, entonces a ustedes les va a quedar una ecuación de este tipo. U igual a U por A por delta de T. Ahora, ¿qué es este U por A? El U es el coeficiente global de transferencia de calor. O coeficiente total, también conocido. ¿Por qué? Porque incluye todos los mecanismos y directamente yo los simplifico, los agrupo todo en uno y se me acabó el problema. Pregunta, ¿SA lo puedo calcular? Y no, no lo puedo calcular, no lo conozco. Entonces yo doy todo el bloque, U por A vale todo eso. Entonces el U por A va siempre como junto, porque este A no lo conozco. Una manera que ya vamos a ver de hacerlo es referir al área interior o al área exterior. Entonces, si vos referís al área interior o al área exterior, vas a decir que U por A es igual a U referido al área interior por el área interior o U referido al área exterior por el área exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría definir un coeficiente global de transferencia referido al área interior y va a ser igual al U por A. Y puedo tomar un coeficiente global de transferencia de calor referido al área exterior, pero entonces lo tengo que, cuando uso mi cálculo, lo tengo que multiplicar por el área exterior. Es decir, calor, como yo lo estaba escribiendo acá, mi calor va a ser U por A por delta de T, o es lo mismo que lo calcule UI por el área interior por delta de T, o es lo mismo que lo calcule como UE por AE por el área exterior por delta de T. Y este UI y este UE quiere decir que son U calculados referidos al área interior o al área exterior. Eso lo ven porque lo único que he hecho es, fíjense que lo único que hacemos es sacar factor común dividiendo todo el U por A por ahí. Entonces al dividir me queda esta cuestión, entonces me queda UI. Si al U por A lo divido por el área exterior, entonces te queda esta cuestión que tengo acá. Bien, entonces es una forma de referir el U. En general, fíjense chicos que entre el área interior y el área exterior no va a haber mucha diferencia, porque vos tenés, en realidad, fíjense lo que tiene. ¿Cuál es el área interior? El área interior es el área del tubo interior, ¿sí? ¿Qué vale si este es el diámetro interior del tubo interior? Vale pi por diámetro interior por longitud. ¿Cuál es el área exterior? El área exterior es el caño metálico ese, eso es un caño, y eso tiene una superficie exterior que es la que transfiere calor al fluido exterior. O sea, va a ser pi por el diámetro exterior del tubo interior por L. Entre estos dos, si este espesor es pequeño, que es lo que sucede en casi todas las cañerías, no hay casi diferencia entre AI y AE. Y mucho menos con el área media logarítmica que tiene en cuenta el área de transferencia por conducción. O sea, estas tres áreas suelen ser muy parecidas. Entonces, por ahí, ustedes, si bien yo ahora les estoy diciendo que siempre no tiene sentido hablar de luz solo y tengo que hablar de luz por A, por ahí van a encontrar bibliografía donde les dicen el U de un intercambiador de calor, un equipo tiene un U de igual a tantos vatios sobre metro cuadrado grado centígrado, con la misma unidad de H. Cuando leas esto, y vos decís, uy, qué macana, es un intercambiador, ¿qué área voy a usar para hacer mi cálculo de calor que yo sé que es U por A por delta de T? Ya vamos a ver el delta de T si es constante o no, pero por ahora vos decís, ¿cómo hago? Si el profesor a mí me ha dicho que el U por A va siempre junto, porque yo no, o tengo que tener UI por ahí o UE por AE. Y a mí el enunciado no me da ninguna información, me dice el coeficiente U vale tanto. Ningún problema. El área que vos siempre vas a conocer, probablemente no conozcas el espesor de la cañería, no conozcas nada, pero sí tenés que conocer el diámetro interior por donde circula el fluido.
Eso es inevitable, ese dato lo vas a tener siempre. El diámetro de la cañería interior lo vas a tener que tener. No sé si conozco, a ver si me entienden, no sé si llego a conocer el espesor de la cañería. Puede que no lo conozca, no sé qué calibre es, no sé, no tengo esa información. Pero lo que ustedes seguro tienen es el diámetro por donde circula la cañería. O lo pueden medir con un calibre sin ningún problema. Esto siempre lo van a tener así. Tenés che, es una cañería de 1 pulgada. Ah, de 1 pulgada, bueno, entonces de 2,54 centímetros. Listo, ya lo tengo. Con eso voy a calcular siempre el área interior, que va a ser pi por di por la longitud. Y voy a usar el U con esa área que es la que yo tengo de referencia y que es la que siempre voy a conocer. Entonces, no se preocupen si no les dan como dato U por A de un intercambiador, porque les pueden dar o no. Si se lo dan, les van a dar en vatio por grado centígrado. A ustedes solamente les resta multiplicar por el delta de T y ya van a sacar el calor. Pero si no se lo dan, si les dan el U solito, bueno, utilicen como área de referencia el área interior y listo, ya pueden resolver su problema como Q igual a U por ahí por delta de T. Y como les digo, ya vamos a ver este delta de T cuánto vale. Por ahora es constante para estas definiciones. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta acá? Bueno, simplemente que yo ya voy a empezar a hablar de un coeficiente global de transferencia que es U por A por el delta de T. Me voy a empezar a manejar con esto, con ese bloque. Si no lo conozco, si no me dan de dato U y no me dicen que es U por A, no hay problema. Busco el área que conozco y lo utilizo al U sin ningún tipo de miedo ni de temor. Ahora, lo que me queda claro que en ese cálculo del U por A, ojo, que en el U por A yo lo voy a tener que hacer y eso vale 1 sobre HI a I más el espesor sobre K por el área media logarítmica más 1 sobre HE por el área exterior. En cada uno de estos casos, repito, el área es distinta, pero recuerden que son bastante parecidas estas tres áreas entre sí. Pero estos coeficientes peliculares van a ser totalmente distintos porque dependerá del tipo de fluido que esté circulando por la parte interior y el fluido que esté circulando en el espacio anular, que es otro fluido. Tiene otras características y bueno, no sé, tendré que ver cuánto vale el HI y tendré que ver cuánto vale ese HE. ¿Entendido? Este obviamente lo tendré que calcular con su diámetro equivalente y este con su diámetro equivalente. Pero para eso ustedes ya tienen las herramientas, ya las tienen, porque ya las conocían. Conocemos las ecuaciones para calcular nuestros H. Ya tenemos la ecuación de Nusselt con Ditus-Welter, con Colburn, con Sider-Tate y con Graetz si el régimen es laminar. Graetz, no se olviden que es el único donde les aparece la longitud. Es el único donde aparece la longitud de la cañería. Es el único. Ojo. O sea que cuando les dé régimen laminar, van a necesitar conocer la longitud de la cañería. Y por supuesto, los diámetros equivalentes ya los conozco. Para el número Reynolds vale el diámetro interior del tubo exterior menos el diámetro exterior del tubo interior. Y para el número de Nusselt vale el diámetro interior de la cañería exterior al cuadrado menos el diámetro exterior de la cañería interior al cuadrado dividido en el diámetro exterior de la cañería interior. O sea, a partir de ahora, para ustedes en estos problemas, no olvidar diámetros mayúscula para la tubería exterior, diámetros minúscula para la tubería interior. ¿Ah? No se olviden de esto para que haya una buena nomenclatura y no metan la pata porque es muy frecuente. Entonces, mayúscula para la cañería exterior y minúscula para la cañería interior. ¿Sí? Está bien claro esa, la nomenclatura, úsenla bien y no se hagan lío. Y para calcular los H, bueno, tendré que hacer mi número de Reynolds, mi número de Prandtl, etcétera, a las temperaturas que yo tenga información para calcular.
Bueno, acá tienen un ejemplo para calcular un U, que no lo voy a hacer, se los dejo para ustedes. Tienen el HI, tienen el H exterior, tienen un fluido caliente, un fluido frío. Está todo bastante claro, como esta es una ampliación de la pared para mostrarme cómo es. Evidentemente acá está cambiando la temperatura entre el fluido frío que entra y sale, el fluido caliente que entra y sale, porque ya hay un intercambio de calor entre el fluido frío y caliente, ya hay un intercambio de calor. Entonces, evidentemente, este fluido se va a enfriar y el frío se va a calentar. ¿Mm? Bueno, tienen todos los datos para hacerlo y les da de datos el HI, el H0 y la conductividad. Tienen el espesor de la pared, tienen los coeficientes térmicos, pero este problemita tiene un detalle que es el que yo quería abordar ahora. Dice RFI y RFO. ¿Qué quiere decir eso? Interior y exterior. Ahí yo no les hablé, ahora retrocedo para hablarles de esto. No les dije de que en esas cañerías, pero eso ustedes lo pueden interpretar rápidamente, sabemos que al circular fluido se puede producir incrustaciones. ¿Mm? Entonces, yo tenía muy clarita mis paredes, decía esta es la pared del metal, viene el fluido frío, cae la temperatura, cae acá, viene el fluido frío y acá está T-cold, T-hot, la temperatura de pared 1, la temperatura de pared 2, y hacía mi circuito equivalente sin ningún tipo de problemas, ya lo tenían como muy identificado a esto. Temperatura caliente, temperatura fría, 1 sobre HI a I, E sobre K por área media logarítmica, y 1 sobre HE a E. Bien, eso ya lo tienen claro ustedes, esta es la pared del hierro de la cañería, y este es el cambio de temperatura entre la parte del fluido caliente y el fluido frío. Cuando querían calcular el calor, decían esto vale U por A por delta de T. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que este fluido frío que se está moviendo así, el fluido caliente que se está moviendo así, fíjense que está dado vuelta porque eso corresponde a esta cañería, ¿no? No se olviden. Lo que yo estoy dibujando ahí es esta pared y acá afuera tienen otra cañería más y yo estoy dibujando un pedacito de fracción de esto, ¿sí? Pero en realidad, el fluido viene así y el otro va así. Entonces, eso que yo estoy viendo acá, en esa pared, el fluido va a entrar o va a salir de esa manera, ¿sí? Va a circular paralelo a la pared de las cañerías. ¿Lo entienden a eso, chicos? Esto es así. Lo voy a dibujar así para que sea más fácil, ¿sí? Y tengo una cañería que está por afuera, que la va envolviendo a esa. Entonces, el fluido circula por aquí en esta dirección y acá circula en esta dirección, o sea, es paralelo a la pared sólida del metal que es la que está separando los dos fluidos, esta pared que estoy remarcando ahora, ¿sí? Entonces, en esa pared los fluidos de un lado está el caliente y del otro lado el frío. Bien, ¿qué sucede? Volvamos ahora a donde yo había arrancado. ¿Qué sucede ahora si este fluido, con este equipo, con el tiempo que se va usando, se van produciendo incrustaciones en las paredes? Es decir, esta es la pared metálica de la cañería y ahora se producen incrustaciones, suciedad, que se adhiere. Esto para ustedes no es nada raro, menos en un intercambiador de calor, porque casualmente al tener que calentar fluidos y llevar fluidos calientes, se produce la deposición y la incrustación, la adherencia de ese sólido y se van formando el sarro, por ejemplo, que ustedes conocen en cualquier calefón, en cualquier cañería que han visto. Por ejemplo, la gente que vive en Yerbabuena, que el agua es extremadamente dura, también en la zona de las talitas el agua es muy dura. Entonces ahí pueden ver cómo se adhiere a las paredes el carbonato de calcio, la dureza, el carbonato de calcio. Bien, entonces,
esa resistencia, ¿qué opinan que va a pasar con esa pared adicional que se está incrustando allí? Aparte, no solamente puede ser agua, yo capaz que estoy calentando una sustancia dulce, una sustancia azucarada, entonces se produce una melaza que se va adhiriendo a las paredes por el propio calentamiento y uso, o sustancias, líquidos sucios con partículas en suspensión, etcétera, que producen adherencias e incrustaciones. Eso se llaman incrustaciones. ¿Qué opinan que van a ser esas incrustaciones? ¿Qué Van a creen que van a aumentar la Van a hacer que resistencia. disminuya la resistencia. No, a ver. Ahí ha habido dos opiniones. Uno ha dicho va a aumentar la resistencia y otro ha dicho va a disminuir la resistencia. ¿Qué va a pasar? ¿Aumento o No, disminuye? claro, o sea, le va a costar más al calor Exacto, bajar la pared, digamos. exacto. Entonces vos vas a pasar desde la temperatura caliente, vas a tener la resistencia que vos conocías de la película, pero también tenés una resistencia adicional ahora, que es una resistencia de ensuciamiento. Tenés la temperatura de la pared, tenés la resistencia de la pared, y tenés una nueva resistencia a cada ensuciamiento y finalmente la resistencia del otro fluido. O sea, tengo dos resistencias adicionales pegadas. Uy, he dibujado más. Tengo dos resistencias adicionales pegadas a la pared. ¿Se entiende? Entonces, eso me va a provocar, me va a dificultar más el flujo calórico, por lo tanto, mi resistencia se va a hacer más grande. Este U por A va a ser más grande. Recuerden que el U por A, como lo había calculado yo, acá lo tienen, ¿ven? Le tengo que sumar ahora ese U por A, 1 sobre HI ahí más E sobre K, esta es la resistencia en serie. Ahora le voy a sumar un término de resistencia de ensuciamiento del fluido interior y resistencia de ensuciamiento del fluido exterior. Le sumo allí dos resistencias adicionales. ¿Cómo las van a calcular esas resistencias? Estas resistencias están tabuladas de acuerdo al tipo de fluido y lo tienen acá. La resistencia al ensuciamiento se calcula para el fluido interior dividiendo ese RFI, ese factor RFI, dividido en el área interior. Y la resistencia de ensuciamiento exterior es igual al factor RFE, que es el factor de incrustación para el fluido exterior dividido en el área exterior. Evidentemente, las unidades de ese factor deben ser grados sobre vatios para que después por multiplicar por metro cuadrado, fíjense que el R sobre el área me va a quedar grados centígrados sobre vatio, metro cuadrado, y me queden unidades compatibles con los H. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo voy a sumar ahora, es lo que yo voy a sumar ahora en mis cálculos, ¿sí? Entonces, acá tienen una tabla de factores de incrustación representativa. Acá lo tiene el RF y allí tienen el factor de incrustación. Por ejemplo, vapor de agua, que ustedes creen que el vapor no incrusta, sí incrusta, ahí tiene su factor. Agua de alimentación para calderas por debajo de 50 grados centígrados, ese es el factor de incrustación. Agua por arriba de 50 grados centígrados vale ya el doble. Refrigerantes líquidos, refrigerantes vapor en línea, el combustóleo. Combustóleo se refiere a combustóleo, como su nombre lo indica, son combustibles derivados del petróleo, ¿sí? Pero generalmente son combustibles diésel o naftas. Refrigerante vapor, vapores de alcohol, el aire también tiene un factor de incrustación, fíjense. En fin, todos tenemos entonces cómo calcular, tienen esta tablita y tienen cómo calcular ese RFI dividiéndolo en el área, van a calcular cuánto vale la resistencia y la suman directamente al término que tienen acá, ¿sí? Y ya les va a quedar entonces en unidades compatibles esa resistencia de ensuciamiento por las incrustaciones. Acá tienen unas imágenes donde muestran, muchos de ustedes lo habrán visto, las incrustaciones en las cañerías de sus casas. Si alguna vez han visto una cañería vieja, cuando las cortan, la cantidad de incrustación que tiene. Esto es carbonato de calcio. Y esto para que vean que para el fluido exterior, el que va por el espacio anular o lo que va por la parte exterior, también provoca incrustaciones en la pared exterior
y bueno, son bastante, en estos casos son cañerías bastante viejas, con un nivel de incrustación muy importante. Fíjense cómo le he reducido la sección de pasaje ya de la cañería. Por eso todas las calderas y todos estos equipos tienen mantenimientos anuales o cada más años, dependerá el mantenimiento preventivo que haga la empresa, y se hace la limpieza de las cañerías para desincrustarlas porque, por supuesto, me reduce el área de pasaje, me aumenta las presiones y, obviamente, pierdo eficiencia en el mecanismo de transferencia de calor porque estoy agregando una resistencia adicional. Bien, entendido esto, pasemos ahora, así pasemos bueno, acá tienen esto que se los dejo puesto, yo no quiero perder tanto tiempo resolviendo este problema, yo creo que ustedes lo pueden plantear solos, tienen todos los elementos para calcular el U en ese problema, básicamente era U por A igual a 1 sobre 1 HI a I más E sobre K por área media logarítmica más 1 sobre HE a E. En ese problema, si se fijan, tienen toda la información, tienen el diámetro interior, el diámetro exterior, el diámetro exterior en metros, también estoy a ver cómo está, sí, 10 a la menos 2, acá están representados en el esquema, tienen los H, I, H0 y la conductividad, o sea, además de eso tienen las resistencias de los factores de incrustación, con lo cual van a poder calcular con las áreas, van a poder calcular todos los H que necesitan acá, ¿sí? Van a poder sacar para calcular todas las áreas, los H los tienen de dato, la conductividad la tienen de dato, todo esto tienen de dato, el HO, el HI, tienen todo. Tienen que calcular las áreas y sumar, en este caso, las resistencias de incrustamiento, tanto en la parte interior como en la parte exterior, siguiendo mi ecuación, que decía que la resistencia de ensuciamiento es RFI sobre AI. Entonces voy a poner exactamente eso. Para completar el problema de que estamos haciendo, lo voy a dejar puesto en orden para que quede completo. Entonces el U por A va a ser 1 sobre, ahí dice HI a I, más RFI, más E sobre K por área media logarítmica, más RFE, más 1 sobre H0 a 0. En todo tienen todos los datos atrás, tienen cómo calcular estas áreas. Recuerden que la área media logarítmica era igual a pi por el diámetro o por el radio medio logarítmico, 2 veces pi por el radio medio logarítmico por la longitud. En todos los casos acá, si no les dan la longitud, está referido todo a la unidad de longitud, o sea que este L lo sacan de factor común. Pero pueden sacar el radio medio logarítmico, ya saben cómo, la diferencia de R2 menos R1 sobre el logaritmo de R2 sobre R1. Y las resistencias, estas las van a sacar con los factores, fíjense cómo estaba calculado, acá tienen abajo el RFI, ¿lo ven? El RFI lo tenían ahí, tienen este dato. Entonces, R de ensuciamiento vale RF sobre área. Entonces, pero no es F, acá es R. Sí, ¿qué pasa? ¿Ese factor es siempre constante, depende del fluido o Sí, depende depende del tipo. Está tabulado para el factor para cada fluido. Es un factor, está tabulado, sí, perdón, para cada tipo de fluido. RF, sí, está tabulado. Ahí lo tenés. Esta tabla. Factores de incrustación. ¿Sí? Bien, pero o sea, no cambia con respecto a las condiciones que tenga la cañería en ese momento. No, porque depende del tipo de fluido, ¿sí? A ver, claramente también dependerá si son cañerías de plástico o cañerías metálicas. Acá se está asumiendo que son todas cañerías metálicas, ¿sí? Sí, ¿Okay? Bien. Eso depende entonces del tipo de fluido. Entonces, bueno, en este caso vas a calcular la resistencia de la incrustación como el RFI sobre el área I y esta como RFE sobre el área
o creo que se llama acá, out es exterior, tienen cómo calcular estos valores, entonces ahí lo pueden resolver a este problema con todos los datos que tienen allí. Tienen a todos los datos para poder resolver. Así que eso queda listo allí. Bueno, acá tienen algunos valores clásicos de coeficientes globales, porque está muy estudiado el tema, chicos, no es que no se lo conoce, y fíjense cómo les dan el U directamente, ¿lo ven? En vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Agua hacia agua varía entre 850 y 1700, o sea, un rango, por lo menos para que tengan una idea. Agua hacia aceite, entre 100 y 350. Agua hacia gasolina, gasolina es nafta. Calentadores de aguas de alimentación. Esto se refiere a aguas de alimentación de caldera, ¿no? Vapor de agua hacia combustóleo ligero. El combustóleo ligero es el diésel, la nafta, y combustóleos pesados son los que tienen se refiere mayor viscosidad, ¿sí? Esto podría ser fuel oil. Condensador de vapor de agua, condensador de freón, condensador de amoníaco. Bueno, ahí tienen un montón de coeficientes globales donde están interviniendo dos fluidos. Agua, con freón, con amoníaco, con alcohol. Gas hacia gas, fíjense que bajo, que es el coeficiente de transferencia de los gases. Agua hacia tubos, en tubos con aletas. Bueno, en fin. Ahí tenemos un montón de valores de U típicos, o por lo menos sabemos entre qué rango, cuando yo obtenga mi U, dónde tengo que andar. Debo andar con alguno de esos valores que tengo acá. Acá tengo un rango que me acota los valores del U. Bueno, y esto sí ya lo tenían, ya lo conocían, los valores de H para los distintos tipos de convección, cómo les podía dar. Bien, ahora vamos a pasar a los intercambiadores de calor propiamente dicho. Vamos a ver cómo es el equipo y cómo es el cálculo en un intercambiador de calor. Ya hemos entendido bien el coeficiente global, hemos entendido bien la resistencia, entendemos bien las áreas que intervienen en cada caso. Bueno, todo eso lo vamos a aplicar ahora en un intercambiador de calor. Después de un tiempito, esto la vamos a partir a la clase también hoy. Vamos a hacer un break de 10 minutos y después terminamos con media hora más. Así que un ratito más avanzamos con esto y hacemos un break. Bueno, el intercambiador de calor es un dispositivo que permite el intercambio de calor entre dos fluidos que están a diferentes temperaturas y separados por una pared sólida que evita que los fluidos se mezclen entre sí. Esa es la definición de intercambiador de calor. Por supuesto que existen muchísimas alternativas de equipo para armar mi equipo, mi intercambiador de calor. Acá tienen algunas fotos, solo algunas, para que vean que no es que es un tubito por donde va el fluido caliente o el frío, y otro que va por afuera calentando. Hay muchas alternativas, diseños mecánicos de este tipo de equipos, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, en este equipo de acá que estoy mostrando en esta foto, cómo tengo un montón de tubos, que es como este caso, y el fluido evidentemente va a pasar por afuera bañándolos a todos estos tubos. Obviamente todo eso va a ser algo hermético. Y eso es lo que ustedes ven cuando ven este tipo de equipos tan grandes, que los pueden ver en los ingenios, en las citrícolas, en las centrales térmicas. En cualquier industria van a ver siempre una caldera o algún equipo de intercambio, mayor o menor tamaño, dependiendo para lo que se utilice. Bueno, tenemos los intercambiadores de tubos, los de superficies planas, los compactos. Los compactos siempre lo que se busca es que ocupen poco espacio, porque este equipo es un equipo voluminoso. Y recuerden que los metros cuadrados son complicados dentro de una planta. Entonces yo no busco grandes equipos que necesiten grandes superficies para instalarlos. Se trata de buscar equipos lo más compactos posible, que no se me lleven puesto toda la nave industrial en un equipo. Bueno, tenemos de doble tubo, que estos van a ser lo que vamos a estudiar nosotros, de haz de tubo y coraza, que es lo que habíamos visto recién, recipientes encamisados, recipientes de placa, estos dos de placas planas. Pero de todos estos que son los con tubos, vamos a ver nosotros los de doble tubo, que es el más simple, pero que a partir de allí también se pueden interpretar todos los demás. No es que hay mucha diferencia. Cuando yo tengo intercambiadores de
según el flujo, los quiero clasificar según el flujo, los puedo poner en flujo paralelo, en contracorriente o flujo cruzado. Flujo paralelo, no hay mucha duda porque va el fluido frío en una dirección y el fluido caliente en la misma dirección, ¿sí? O sea, se refiere al movimiento del fluido. ¿Cómo van? Esta es la velocidad del fluido frío y esta es la velocidad del fluido, perdón, caliente, y esta es la velocidad del fluido frío. Si los dos circulan en el mismo sentido, es un flujo paralelo. Un flujo en contracorriente quiere decir que uno de los fluidos va en una dirección y el otro fluido va en otra dirección. Este es contracorriente. Y flujo cruzado es que un fluido va en una dirección y el otro lo atraviesa por afuera, por supuesto nunca se mezclan, con otra dirección. Esto que he puesto yo acá en un tubo podría haber sido una placa plana porque ya hay intercambiadores que son de placa, ¿sí? Y entonces pueden suceder estas circunstancias. Entonces la velocidad acá viene así de un fluido y la velocidad del otro fluido va cruzado. No necesariamente perpendicular, pero cruzado. Bueno, acá tenemos el intercambiador de doble tubo, que es el más común. Yo les decía, es uno de los equipos más comunes. Fíjense en qué consiste. Era el que más o menos estábamos estudiando hace un rato. Tengo un tubito, lo ven acá, lo estoy mostrando en esta foto. Hay un tubito que va a ir por acá adentro, que yo no lo estoy viendo, obviamente, porque está adentro, que va a salir al otro lado, probablemente salga por esa salida que tengo allí, y por afuera tengo todo un blindaje, lo ven como que está todo encerrado, una cámara por donde va a entrar fluido, acá está apoyado en el piso, acá está la otra boca, y entra y lo baña a todo el tubo ese y sale por acá. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo entienden al equipo? Ahí se ve claramente el tubo interior, o sea, el tubo interior obviamente no lo pueden ver porque está dentro de la carcasa, pero la carcasa lo envuelve, entra el agua por afuera, lo envuelve y sale por acá. Mientras que el tubo interior pasa de largo para allá. ¿Se entendió? Ese arreglo de intercambiador de calor de doble tubo, yo lo puedo montar, como ven acá, en un bastidor y puedo obviamente acotar la longitud, porque yo voy a necesitar mucha longitud de intercambio para alcanzar las temperaturas que busco. Evidentemente, cuanto más área de transferencia tengo, voy a poder transferir mayor cantidad de calor y por lo tanto voy a poder obtener mayores delta de T. Entonces, esa área de transferencia es vital. Y en este caso, que yo necesito mucha área, bueno, montámelo así, mira, entre un ida y vuelta, que parece un serpentín que va y vuelve, que es lo que ustedes ven, por ejemplo, en un calefón, donde yo pongo, en un calefón habrán visto que tienen montado sobre una chapa, es como una estructura metálica, si alguno ha destapado un calefón alguna vez, y el serpentín es el tubito que va pegado por afuera, ¿sí? Que va haciendo casualmente como yo no lo puedo dibujar acá, no soy muy bueno dibujando para esto, pero el serpentín va por atrás y va haciendo así como un tornillo pegado a la pared metálica. No sé si han llegado a ver alguna vez un calefón vacío, sacándole la carcasa. ¿Lo han podido ver alguna vez? Esto es el serpentín. Es un tubito que va adherido a una chapa metálica y adentro de la chapa metálica esa va el fluido caliente que son los gases de combustión. El fluido caliente son los gases de combustión. Y el serpentín está adherido a la chapa y por lo tanto el agua se va calentando en el contacto que tiene con esa chapa caliente que han calentado los gases de combustión. Bueno, en este caso el fluido entra por acá y va a salir por acá. Y el otro fluido va a entrar por la carcasa que tiene, en este caso tiene distintas entradas. Tiene una acá, otra acá y otra acá. Y lo tengo compacto porque lo he montado sobre un bastidor para acortar la longitud de la cañería para que no me ocupe tanto espacio y optimizar y obtener el área de transferencia que necesito. ¿Lo han entendido, chicos, esto del doble tubo? ¿Quedó claro el esquema cómo es?
¿Entendió? Sí, profe. Bueno, ok. Sigamos. Acá tienen otros tipos de estructuras, de otros tipos de equipos. Fíjense, acá tienen un montón de tubos. De nuevo, entra el fluido por acá, sale por acá o viceversa, y en los tubos pasa un haz de tubos por adentro y el fluido caliente o frío lo va a bañar a esos tubos y salen por acá, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, yo optimizando que haga en el espacio, digo, mira, yo quiero que el fluido venga, dé la vuelta y salga por allá. Y obviamente todo eso va a estar bañado por una carcasa donde el otro flujo está en la carcasa. Fíjense la cantidad de tubos que puede llegar a tener una caldera. Esto es una caldera. Impresionante. Y finalmente los intercambiadores de placa es muy difícil yo que se los trate de explicar en así virtualmente. Espero que alguna vez entren a una industria y los puedan conocer. Son muy, pero muy utilizados en toda la industria cítrica, en la industria cervecera, en la industria de bebidas gaseosas. No se ven tanto en los ingenios, pero es un equipo compacto de alto rendimiento para transferir calor, y lo que sucede es que tengo un sándwich de placas, más o menos así sería, donde yo le obligo al fluido a realizar un recorrido de la placa de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba, y por cada placa voy haciendo que se intercale. Por un lado pasa el fluido caliente, por el otro el frío, y entonces obtengo en poco espacio una gran superficie de transferencia, un equipo de alta eficiencia que ocupa muy poco espacio, y yo puedo ampliar a mi sándwich como quiera, porque lo tengo puesto entre estos bastidores. Acá lo ven, yo lo atornillo aquí y acá, y esto es como una prensa. Entonces yo los prenso a las placas. Si necesito más superficie de transferencia, voy aumentando placas y lo voy corriendo a mis tapas y las ajusto hasta obtener, digamos, el área de transferencia que yo necesito para mi proceso. Es muy, muy, muy utilizado este intercambiador de placas, y es, por supuesto, muchísimo más caro que el otro. Bien. Profe, ¿el radiador cómo funciona? ¿Como las placas o doble tubo? No, el radiador tiene, no es placa, no. Es como doble tubo. Lo que pasa es que en realidad tenés como va el serpentín para adentro y tenés un montón de alitas que guían el aire, básicamente, ¿sí? Pero no es de placa. No es este el caso, ¿sí? Sería muy complicado hacer pasar aire por ahí, ¿sí? Un radiador, así tal cual lo estás planteando, es un intercambiador compacto, ¿no? Ultra compacto. Imagínense que la temperatura, ¿cuánto es la temperatura de un motor de auto? ¿Tienen idea? Más o menos. ¿Tienen idea la temperatura del motor del auto y la temperatura a la cual ya empiezan a fallar las piezas por temperatura, que yo digo que se ha recalentado el motor, o sea, fundido? Cuando decimos así, se ha fundido. ¿Qué es lo que sucede? Es por un recalentamiento que tiene el motor, porque ¿qué temperatura alcanza más o menos el block, donde están los pistones y el cilindro? 150 puede ser por ahí. 150 grados ni has empezado. 150 grados hace un huevo duro. ¿El aceite? ¿Ah? ¿Cómo? ¿El aceite? Vos, el aceite está. Una cámara de combustión. El aceite vos lo tenés metido entre el cilindro y el pistón, ¿sí? Para lubricar, que no haya tanto rozamiento entre esas piezas. Pero obviamente se remil caliente y tenés una bomba que lo está haciendo circular al aceite, que no solo refrigera, sino que además evita la fricción de metal-metal. Pero vos la refrigeración la tenés hecha con un circuito de agua. Ustedes han visto que llenan con agua. Hay un tanquecito de agua que ponemos para refrigeración, ¿o no? Y tienen un radiador que lo pueden destapar. Que siempre en las películas parece que uno levanta el capó, abre el radiador y sale una humareda de vapor, porque nos hemos olvidado de poner agua o porque se ha pinchado. ¿Sí o no? Pero, ¿dónde sería la pregunta? ¿Dentro de la cámara de Por eso, combustión? claro, yo quiero saber más o menos, bueno, pero la temperatura de la cámara de combustión va a ser más o menos la que tiene el block, que es toda la parte metálica, porque es todo metal, o sea, eso conduce muchísimo, ¿sí? ¿O no? ¿Qué pensás vos?
Y puede ser más de 1000 grados. Alrededor de, Bueno, no importa, decime cuánto. alrededor de 100 grados ¿Alrededor de cuánto? el aceite. ¿Alrededor de cuánto? Yo digo 1000 adentro de El la aceite cámara. más o menos con 100 grados. A ver, demos un orden de magnitud, no sabemos con precisión, pero uno me ha dicho 150 grados, yo le digo no. La temperatura es como 850 Kelvin. Claro, exactamente, está arriba de los 800 grados, ¿sí? Arriba de los 800 grados, entre 800 y 1000 grados, ya 1000 grados ya estoy superando la temperatura que me pueden soportar las juntas y todo eso, el material. Cuando yo digo se quemó la junta es porque evidentemente superé la temperatura para la cual está diseñado ese material, ¿sí? O se te fundió, no sé qué cosa. Bueno, se fundió, ¿por qué? Porque superamos la temperatura, la resistencia del material se fue al diablo y ya esa pieza se deformó, dejó de tener la forma que tenía inicialmente por el esfuerzo y la temperatura. Entonces, ¿cómo funciona ese motor que genera tanto calor, la combustión del combustible, los gases de combustión que se expanden y me empujan el cilindro? ¿Cómo? Yo no puedo sobrecalentarlo y por eso debo refrigerarlo. ¿Con qué lo refrigero? Con agua, ¿sí? Y el agua pasa a través de un montón de... Cuando ustedes, si alguna vez han podido ver un motor, no sé si muchos han tenido oportunidad, pero hay como unos canalcitos por donde pasa el agua bombeado por la bomba de agua. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, sí, se entiende. Entonces, ese bloque donde están metidos adentro todas esas piezas metales, todas estas piezas que están en movimiento, el pistón, en el cilindro, y que están generando tanto calor en la combustión, refrigeran con un circuito de agua, que yo tengo una bomba, por eso existe la bomba de agua, que hace circular el agua en convección forzada, que toma calor, actúa como un enfriador en el bloque, ¿y dónde lo entrega el calor? ¿En qué parte? En el escape. No, en el escape se te va el calor de los gases de combustión. Estoy hablando del circuito de agua. En el radiador se va el calor. En el radiador, exactamente. ¿Y el radiador con qué enfría? Con agua o con líquido refrigerante. No. Con aire. Con aire. El aire que viene, que vos estás andando, circulando, es el que entra al motor y enfría el radiador. Y vos fijate, si alguno, no sé si es muy mecánico el tema para algunos que no conozcan, yo tampoco soy un experto mecánico, pero bueno, he tenido que ver motores, como lo he tenido que ver, estudiar, no es lo que más me apasiona, pero en la parte mecánica, ustedes han visto que está el ventilador, un electroventilador, que cuando yo me bajo del auto queda andando. ¿Por qué? Porque me sigue garantizando el enfriamiento del agua que está ahí metida en el radiador, que está sobrecalentada, digamos, ¿se entiende? Cuando la velocidad a la cual yo me estoy moviendo en el auto, que si me muevo a 40, ¿a qué velocidad entra el aire al motor? A 40, ¿se entiende? Si me muevo a 100 kilómetros, ¿a qué velocidad entra el aire al motor? A 100, ¿no es cierto? ¿Lo ven o no? Por la parrilla del auto, ¿o no? ¿Me siguen o no? Sí, Sí. se entiende, profesor. Bien, entonces yo ando a 100, el aire, el viento va a ser a 100. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la refrigeración? ¿Mejor que si ando a 20, a 50, a 30 en la ciudad? No, tendría que ir más rápido. Si vas más rápido, claro, por eso te digo, pero la refrigeración, ¿cómo es en ese radiador? ¿Es ¿Y es mejor o peor andando a 100 kilómetros por hora? Y depende, porque se exige también más el auto. O sea, va más revoluciones, está más caliente. Sí, pam, pero ahí nomás, ¿no? Sacando eso sería mejor, ¿o no? Ahí nomás porque el motor, para tenerlo en funcionamiento, siempre tengo la combustión, tengo eso más o menos una temperatura que sí va a cambiar, sí puede cambiar, pero no es lo más esencial. Vas a tener mucha mejor transferencia de calor porque es más
forzada la transferencia de calor entre el aire y el radiador. ¿Se entiende? Bueno, Sí. entonces ahí tienen un circuito completo. Cuando vean ahora, o alguno que sea medio tuerca, que le guste ver un poco motores y quiere hacer alguna asociación con este poco de teoría que estamos viendo ahora, ahí tienen un intercambiador de calor entre el agua que pasa por el bloque del motor en las proximidades del cilindro y el pistón, que pasa por unos tubitos muy finitos, que es como que está perforado el bloque por donde pasa el agua, que de hecho cuando se funde una de las juntas, por ahí puede entrar agua al cilindro, cosa que nunca se tiene que juntar el agua con el combustible y el aceite, y ahí yo estoy también en problema y se me funde el motor teóricamente, porque tengo una mala combustión si entra agua. Entonces, esa agua pasa por ahí forzado su movimiento por una bomba de agua que hace circular el agua por el radiador, donde se enfría, entrega calor y vuelve otra vez a dar vuelta hacia el motor, vuelve a tomar calor allí y así está andando. ¿Se entendió? Bien. Pasemos a nuestro intercambiador de calor antes de hacer el corte, que ya estamos en la hora. Esto es lo único que quiero que veamos ahora hasta que, a ver, control P. Fíjense, esta es una simulación de un intercambiador de doble tubo en flujo paralelo, ¿sí? No sé si la pueden ver bien en la filmación. Ahí está entrando el fluido y va el fluido frío por afuera, que es azul. Obviamente entra en azul, sale ya medio verde celeste, porque entra frío y sale a mayor temperatura, y acá el fluido entra rojo y sale ya más verde celestongo, porque el fluido caliente se enfrió. Fíjense que la circulación es paralela, ¿sí? Es paralela. Entró el fluido frío acá, hizo este recorrido paralelo y salió por arriba. Y el fluido caliente iba en esa misma dirección, flujo paralelo. Cuando voy a representar mi perfil longitudinal, quiere decir a lo largo del recorrido, yo observo que el fluido caliente entra en el punto 1 a una temperatura T-cold 1 y aumenta hasta la salida en el punto 2, donde yo tengo una temperatura T-cold 2. El fluido caliente entra a una temperatura T-hot 1 y se va enfriando, y cuando sale, luego del recorrido L, sale a una temperatura T-hot 2. Observar el punto 1 y punto 2. O sea, esto quiere decir a la entrada, porque después me van a quedar cruzados entradas y salidas. Punto 1 es un punto que yo tomo de referencia y punto 2 es el otro punto que tomo de referencia. Porque acá se van a dar cuenta que les quedan cruzadas las temperaturas en el flujo en contracorriente. Veamos cómo es el flujo en contracorriente. Fíjense la simulación en contracorriente. El fluido está entrando y por el tubo de adentro iba de izquierda a derecha, y el fluido frío viene por la carcasa de derecha a izquierda. ¿Lo están viendo? Sí. Fíjense que este entra azul y sale medio celeste-verde, que ya aumentó su temperatura, y el rojo, que entraba rojo, sale medio verde-celeste. Entonces, en este caso, entraba el fluido caliente así y el fluido frío venía en esta dirección. Entonces, esto es contracorriente. De nuevo, el punto 1 y el punto 2 los tomo como referencia según, fíjense que no es la entrada del frío, salida, no es que yo tomo punto 1 y punto 2 de acuerdo a la longitud donde yo quiero. En ese punto 1, la temperatura del fluido caliente de entrada es TH1. En el punto 2, la temperatura de salida del fluido caliente es TH2. Mientras que, fíjense que ahora es al revés, la temperatura de salida del frío, ¿lo ven acá? Acá es 1, ¿no? Perdón, acá está mal en la diapositiva, por eso les quería referenciar eso.
la salida en el punto 1 es mayor que en la entrada en el punto 2. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Ok. Entonces, este es el caso que tengo de contracorriente. Siempre el flujo de calor va desde el fluido caliente al fluido frío. Va del fluido caliente al fluido frío. Ustedes podrían preguntar, ¿hasta cuándo me conviene a mí que yo haga tan largo mi intercambiador de calor para que la temperatura de salida o entrada tenga un sentido? Este delta de T que yo tengo acá entre el caliente y el frío, acá tengo un delta de T. En cada momento del recorrido ese va cambiando. Fíjense, en el fluido caliente y frío en paralelo, estos se van acercando cada vez más. ¿Cuándo creen que se van a hacer iguales las temperaturas de salida del caliente con la salida del frío acá? ¿En qué tipo de intercambiador? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿En qué longitud? Uno muy grande, Muy. ¿Cuánto es muy? infinita. Exactamente. Para una longitud infinita, el TH2 va a ser igual al TC2. Es decir, yo te hago una pregunta, ya que has contestado vos. ¿Vos crees que conviene hacer un intercambiador para aprovechar al máximo, exprimirle la temperatura al caliente y hacer un intercambiador de longitudes muy grandes? Yo creo que no, porque no va a ser económico y va a abarcar mucho espacio también. Exactamente, no es económico, no se justifica la inversión económica, se busca la eficiencia en reducidos espacios, en el mínimo espacio la máxima eficiencia. Y vos vas a necesitar una gran superficie, como superficie infinita prácticamente, para lograr aprovechar el salto térmico. Entonces eso no va a suceder, eso no va a suceder. O sea, acá en este caso sería que la temperatura de salida del fluido frío que se calentó se aproxime a la temperatura de entrada del fluido caliente. O sea, si yo también quiero que esto suceda y acá sea muy cercano este delta, este TH1 sea igual al TC1, ahí también necesito una longitud infinita. Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta un delta de T máximo de 10 ya tengo muy poca transferencia de calor. O sea, ustedes necesitan un delta de T mayor a 10 grados centígrados para tener una transferencia más o menos adecuada. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿puedes explicar de nuevo el flujo en contracorriente? Flujo en contracorriente, este que está acá. Vamos a hacer lo siguiente, te voy a poner de vuelta el video. Míralo. No sé si lo ves al video, ¿lo podés ver? Sí. Estaba entrando fluido por acá y entra fluido frío por acá. Entra fluido frío con colores azul, las pelotitas, y sale por acá con color verde. Este entra rojo por acá y sale por acá ya más celestito, verde, porque se calentó. Fíjate cómo es el sentido de las corrientes. Este entra así y el otro entra así. ¿Lo ves? Sí. Este entra así y el otro entra en contra. Lo que pasa es que ahí da vuelta para que uno pueda ver todo el perfil de temperaturas. Bien, entonces, ¿cómo es la entrada? El fluido frío entra por acá, ¿sí? En el punto 2, ¿se entiende? Estamos en la parte 2. Acá es la parte 1. Entra el fluido frío, entra por la parte, esta obviamente es una boca, esto es como una brida que tengo acá, tengo el orificio, entro a la carcasa y voy por afuera bañando en ese espacio circular. Eso es así. Ahora salgo del modo este y te lo presento bien. Por acá va el fluido caliente, hace de cuenta que está entrando a la página y el fluido frío viene saliendo por afuera. ¿Se entiende la idea? ¿Lo ves? Sí. Y el fluido caliente va por acá. Entonces, la velocidad del fluido frío es así. Y la velocidad del fluido caliente es la que va en contra. ¿Lo ves? ¿Por qué es contracorriente? Obviamente, el fluido frío viene, choca acá con esta pared y lo obligo a salir por acá abajo.
¿Se entendió? Sí. ¿Ok? Sí, todo, digamos, el esquema de abajo, ¿qué estaba mal que dijo usted? No, estaba mal porque fíjate que acá dice TC2, acá es TC1 y acá es TC2. ¿Lo ven? Esto es punto 1 y esto es punto 2. ¿Está? Entonces tiene que ser coherente esta nomenclatura, digo, está mal ahí. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Profe, ¿y cuál de los dos flujos sería el más conveniente? Bueno, ya vamos cuando termine esta clase hay un problema que te plantea eso. Lo vamos a resolver. Intuitivamente, ¿qué pensás vos? Que en paralelo sería el mejor. En paralelo sería mejor. Bien, bueno, una idea. Vamos a ver cuál es. Bueno, básicamente yo no quiero volver a repetir, yo pensaba que necesitaba una diapositiva más para mostrarles, pero bueno, está claro que entonces, para que quede bien y no haya dudas, un intercambiador de doble tubo es de tubos concéntricos donde hay una carcasa, ¿sí?, que envuelve al otro tubo. Obviamente estas cañerías tienen un espesor, ¿sí? Ya van a ver las características. Por acá va un fluido, que puede ser el caliente o el frío, por eso te pongo velocidad del caliente, fluido, caliente, caudal. Si va en contracorriente, el frío viene así. Esta es la velocidad del fluido frío. Ahora, en esos esquemas que hemos visto antes, esto era como una tapa. Esto es una tapa. Y esta es otra tapa. Y el fluido, porque así son los intercambiadores, no puedo tener que entren en paralelo en forma infinita. Entonces, acá le hago una abertura, hago una brida, y ahí le pongo el ingreso del fluido frío, por eso da la vuelta y viene así. No sé si a un compañero de usted, no sé quién era el que había preguntado, que no lo entendía muy bien. Acá le hago otro agujerito a la carcasa, pongo la otra brida y lo hago que el fluido salga por allí. ¿Se entendió? Profesor, le hago una pregunta. A fines prácticos, o sea, el fluido que va por afuera sería como el fluido refrigerante Sí, y sí, después tendría que hacer como otro proceso para volver a perder calor y hacer como un ciclo para que vuelva a sí, refrigerar igual, ¿o no? sí, Sería como que sí. pasaría a otro intercambio de calor, digamos. Sí, señor. Lo vas a mandar a una torre de enfriamiento, se llama, a una torre de enfriamiento, ¿sí? O bien, podés utilizar esto, supongamos que yo quiero enfriar este fluido que viene por acá. Esta es un agua que saco de un pozo. Pongo una bomba y lo mando acá. ¿Qué hago? Uso el agua fría para enfriar este fluido caliente y el agua ya me sale más caliente, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora la Claro, mando a una caldera, qué sé yo, ¿me entendés? La utilizo para precalentar algo, ¿se entiende? claro, Siempre, por eso vaya a intercambiar calor a otro lado hasta que vuelva a tener la misma temperatura, ¿verdad? exactamente, hasta que yo, o sea, yo ya uso que se me precalentó para algo, para otro uso. Normalmente vos en la industria tratás de hacer la integración energética y es aprovechar todas las corrientes. Vos lo que no haces es calentar y enfriar a lo tonto, no. Siempre tratás que las corrientes calientes las aproveche más adelante para otra cosa y las corrientes, lo mismo con las corrientes frías, ¿se entiende? No se desperdicia energía bajo ningún concepto en las industrias. Bueno, los últimos, antes de hacer el corte, acá tienen un evaporador y un condensador. En este caso, fíjense el perfil longitudinal cómo funciona. ¿Qué es un evaporador? Es un líquido que entra frío y hay un líquido caliente que lo está calentando, que es el rojo que va por adentro en este caso. Entra un líquido frío a la temperatura TC1 y sale a la misma temperatura, pero nunca cambió su temperatura. ¿Qué es lo que cambió entre el punto 1 y el punto 2, el líquido azul, el líquido frío? ¿Qué es lo que le pasó? Si no cambió la temperatura y recibió calor, ¿qué tuvo que suceder? Cambio de estado. Exactamente, hay un cambio de estado.
Yo sé que cuando hay un cambio de estado, la temperatura es constante. No quiere decir que no recibo calor. De hecho, yo sé que el calor es igual a lambda por el caudal. Lambda era el calor latente de vaporización. Entonces yo entiendo que el fluido caliente le entrega calor a este y lo va evaporando. Obviamente que el fluido caliente debe tener una temperatura mayor que la temperatura de evaporación de este fluido frío. Por ejemplo, amoníaco. ¿Se entiende? Y esto puede ser agua caliente. El amoníaco tiene una baja temperatura de ebullición. ¿Sí? Sí. Un condensador es exactamente lo contrario. Yo tengo un fluido caliente, como ser un vapor, esto podría ser un vapor saturado, que yo lo meto, de estos que han visto ustedes en sus equipos de balance, masa y energía, meten en el intercambiador y el vapor se va condensando y sale líquido. Y yo ese calor latente, ese lambda por m punto de vapor, lo envío al fluido frío que viene por acá y lo caliento. Es exactamente lo que he visto en un evaporador. Perdón, bueno, es un evaporador, en realidad no sé cómo le han puesto en los equipos que han visto en el balance de masa y energía. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Profe, pero por Sí. ejemplo, si yo quiero evaporar agua, o sea, tendría que entrar a 100 grados centígrados el agua, Sí, sí o sí, sí. digamos. Sí, si es un condensador, entra el agua, espérate un segundito que me esté. Si es un condensador, estás entrando está entrando vapor saturado acá y acá sale líquido saturado. ¿Se entiende? Acá entra vapor saturado y aquí sale líquido saturado. En toda esa longitud que el fluido pasó por el intercambiador de calor, no cambió su temperatura, cambió de estado. Por eso la temperatura es constante, ¿sí? Y es la temperatura de saturación, que vale en este caso 100 grados centígrados. ¿Se entiende? Sí, sí. Mientras que el fluido frío fue absorbiendo todo ese calor y él sí se fue calentando. ¿Se entendió? Esto es perfectamente el caso que entra vapor saturado y pasa agua fría para enfriarlo por el otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, donde sale de una turbina puede ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Voy a dejar de presentar ahora y antes de terminar la grabación, lo único que les quiero mostrar, miren, acá se me acaba de ocurrir, tengo un tubito, no sé si todos lo pueden ver. Esto es el doble tubo que estábamos viendo recién del intercambiador de calor. ¿Lo ven? Ustedes lo pueden hacer. No sé si distinguen las dos cosas. ¿Lo distinguen? Sí, sí se ve perfecto, profesor. Si no, tengo una manguera acá, si quieren hago un intercambiador entre este y este, que es un poquito más evidente. ¿Lo ven allí? Tengo un tubo interior, ¿sí? Que es esta manguera, ¿sí? Por acá puede ir un fluido en una dirección y en el espacio anular este que tengo acá, en el espacio anular que tengo acá, no sé si lo ven, no sé si lo estoy mostrando bien, creo que sí. En el espacio anular que yo tengo allí, acá, va a ir el fluido en la otra dirección. Si van en contracorriente, si van en flujo paralelo, el lápiz sale, la dirección sale hacia ustedes, lo está apuntando a ustedes, y también corren en paralelo lo que va por el espacio anular. Evidentemente, repito, el fluido exterior circula por ese espacio anular, ¿no? Por ese espacio anular que tengo allí, ¿sí? No, es que yo con la mano lo tapo al espacio anular, no lo puedo sostener. Este espacio anular que yo tengo acá, ¿sí? No sé si se ve, chicos, lo llegan a distinguir. No sé si mi ejemplo es muy rudimentario. ¿Se ve? El espacio anular es este.
Y el espacio interior por donde circula el fluido es por acá. Sí, capaz que estaba mejor el otro. Así. Ahí capaz que se ve un poquito mejor. El espacio interior es este y el espacio anular es este que me queda acá. Este que me queda acá alrededor del tubito marrón que tengo adentro, ¿sí? Bueno, yo voy a tener que aprender a calcular mis áreas de transferencia, mis diámetros, mis H en cada uno de los dos. Ya saben que voy a tener que utilizar diámetros equivalentes y todas esas cuestiones para hacer los cálculos de los H. Así que bueno, acá hacemos un pequeño corte y seguimos dentro de unos minutitos. Dejo de grabar. Listo.